¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es viernes 7 de febrero, semana cuarta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno, y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó decapitar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó,
la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué tenemos hoy? Esta historia que tal vez la leemos más de una vez en el año litúrgico, porque tiene mucha tela que cortar. Pero miremosla hoy con un lente diferente. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues es Herodes, es Herodías, está Juan el Bautista y también la hija de Herodías, Salomé. Fíjense que lo normal cuando una persona escucha el Evangelio, que quiere decir buena noticia, es que uno se sienta consolado, confortado, animado, alegre. Pero no siempre es así. ¿Qué pasa cuando una persona no se siente así y tiene una reacción distinta? Precisamente este pasaje nos lo dice. Es el caso de lo que está sucediendo aquí con Herodes. Herodes sentía una especie de respeto, una especie de admiración hacia Juan, y aunque Juan le decía las cosas con suprema claridad, él lo metió en la cárcel. No era fácil escuchar de un predicador como Juan que le dijera varias veces: no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano, y se lo dijera una y otra vez. Él tenía una especie de, digamos, obsesión con la figura de Juan el Bautista. Él lo admiraba, lo tenía preso, pero dice el texto que cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Entonces había algo en la predicación de Juan que llamaba la atención de Herodes, y aunque estaba preso y lo tenía preso, lo escuchaba, lo oía con perplejidad. Eso es con confusión, aunque en su mente había confusión acerca de lo que Juan predicaba, sin embargo lo escuchaba. Entonces no sabía qué hacer con él. La que sí supo qué hacer con él fue Herodías, que aprovechó el banquete de cumpleaños de Herodes para hacer lo que ella tenía pensado hacer. Ella fue la que tramó todo esto. Ella. ¿Y por qué lo hizo? Porque también tuvo una reacción extraña ante el Evangelio. Como decía hace un ratito, no todos tienen la misma reacción ante el Evangelio. La reacción de Herodías fue de odio. De odio. Y es que a veces cuando el Evangelio es predicado en toda su crudeza y realidad, pues pega el corazón. Y no todos tienen un corazón sensible, dispuesto a cambiar cuando le dicen las verdades. Y Juan tenía esa particular forma de anunciar la buena nueva, anunciando la conversión, denunciando el pecado, para que la gente se salvara. Recuerden que cuando nosotros anunciamos el pecado y le advertimos a la gente que está en pecado, se lo decimos no por amargarles la vida, sino por recordarles que van a ser juzgados según sus obras, como lo dice aquí el texto de Hebreos que acabamos de escuchar. Por ejemplo, el asunto del matrimonio, cuando dice que respeten a los que tengan gran estima por el matrimonio. Por ejemplo, lleven una vida conyugal irreprochable, dice el texto de Hebreos, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, los que viven solo en unión libre, o los que viven solo casados por civil y no tienen la bendición de Dios para su matrimonio, o sea, no se casaron bajo la ley de Dios por la iglesia, pues viven en fornicación. Y eso es contra el sexto mandamiento, o sea, pecado grave. Y mucha gente vive así, tranquilamente, entre comillas, pero Dios los habrá de juzgar porque no están haciendo las cosas bien. Están viviendo en una materia
que es la materia de la sexualidad grave y de mala manera, de mala forma. Entonces, este es el caso de Herodes precisamente. No está viviendo su matrimonio como debiera, empezando porque tiene la esposa que no debe tener, la de su hermano. Entonces, ella está en adulterio, él también, por lo tanto, y es lo que Juan les dice. Por lo tanto, ante la verdad del Evangelio, que en este caso pide conversión, rechazo al pecado, cambio de vida, ellos no están dispuestos a hacer eso, porque están muy bien como están. Y ese es el problema de los que se atan al pecado y de los que aman más la carne que a Dios y no quieren escuchar. Entonces, Herodes escucha a Juan con asombro, perplejo, admiración, curiosidad tal vez y una especie de obsesión. Y Herodías, que terminó odiando a Juan. Luego Salomé aprovecha ese momento y por insidia de su madre pide la cabeza de Juan el Bautista. Miren todo lo que se desató aquí y se dio en una fiesta de cumpleaños. Qué cosa, ¿no? Una ocasión de fiesta, de gozo, se convirtió en una ocasión de pecado, una ocasión de asesinato, una cosa horrible, realmente espantosa. Pero preguntémonos nosotros cómo reaccionamos ante el Evangelio. Cuando nos predican el Evangelio, ¿nos sentimos confortados, animados, estimulados y confiados a cambiar de vida, a aceptar la palabra de Dios como una corrección que necesitábamos y que nos invita al cielo, y que para poder llegar allí tenemos que dejar ciertas cosas que no nos están haciendo bien en el alma? Y puede que tú te sientas muy cómodo y te sientas muy bien ante lo que estás haciendo, aunque sea pecado, y no estés dispuesto a renunciar a eso. Entonces, ante el anuncio del Evangelio, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona el mundo allá afuera? La gente, los que no conocen a Dios, los que no son gente de iglesia, por ponerlo claro. ¿Cómo reacciona? ¿Con odio? ¿Reacciona con asombro? ¿Reacciona con indiferencia? Hay muchas formas en que se puede reaccionar de manera contraria al Evangelio. ¿Y cómo estás reaccionando tú que estás viendo este pequeño y corto video? Pidámosle al Señor que nos abra el corazón para poder estar abiertos, realmente disponibles a su palabra, y que cuando escuchemos la predicación que nos toque el corazón y que nos afecte a nosotros, podamos decir: gracias, Señor, porque me estás delatando mi pecado para mi salvación y me estás poniendo en el camino recto, en el camino que conviene. Herodes sabía que Juan era un hombre recto, un hombre de Dios, y por eso no había terminado con él. Tuvo que meterse una tercera persona para que él tomara una decisión, y obviamente bajo el influjo del licor y haciendo una promesa que nunca debió hacer. Le venció el respeto humano y el deseo de no quedar mal con los invitados y con la muchacha que bailó. A veces el respeto humano nos hace hacer cosas que en nuestro sano juicio no haríamos. Que el Señor nos libre de estos respetos humanos, porque por ellos Juan perdió la cabeza. Por ellos Herodes hizo lo que nunca debió haber hecho. Y que nosotros, por respeto humano, jamás despreciemos el Evangelio, y que siempre estemos disponibles para la predicación que nos toca el corazón y que, aunque a veces hiere, nos hace mucho bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.